Buenas tardes a todos, pues a sus órdenes. Adán Augusto, la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, está muy cerca de ser el nuevo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Por sus intenciones de contender por la presidencia en 2024, el secretario de Gobernación es la persona que reúne los méritos y las cualidades necesarias para ser el candidato de la 4T a la presidencia de la República en 2024. El destape rumbo al 24 pues se dio 3 años adelantado. Donde el pueblo elija democráticamente en las urnas a quienes van a conducir las próximas elecciones. Adán Augusto ha sido una de las personas más importantes en el desarrollo de la carrera política del actual presidente de México, y ahora se encuentra listo para competir por ese mismo rol. Ya muchos lo están apoyando a causa de todas las cosas buenas que ha brindado, lo que ha hecho que se convierta en una de las corcholatas favoritas de Morena. Tan solo por nombrar alguno de sus logros está la búsqueda de la resolución del conflicto de Cananea, la creación de un plan contra la crisis de agua en Nuevo León y el compromiso con la finalización del Tren Maya. Con la finalidad de mejorar la movilidad para beneficiar a 129,000 pasajeros diarios y se prevé llegar hasta 230,000 usuarios. Sin embargo, aunque ha logrado mantener un bajo perfil la mayor parte del tiempo, también se ha visto envuelto en polémicas que han generado el rechazo de muchos ciudadanos. Por ejemplo, ha llegado a señalar que la gente de Tabasco es más inteligente que los habitantes del norte del país, y también se le ha acusado de minimizar y restar importancia a problemas graves como la violencia intrafamiliar. Incluso se le ha acusado de beneficiar a cárteles criminales al usar su poder como político. Adán Augusto López Hernández nombró como titulares de seguridad en el Estado a funcionarios que, según reportes de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, están presuntamente vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación. Pero la oposición no lo ha detenido, y el ánimo que recibe de sus seguidores le ha motivado a postularse para participar en las próximas elecciones presidenciales. Es la hora de la transformación de la patria. Una de las armas más letales que tiene en contra de su oponente es el apoyo de Andrés Manuel López Obrador. Para todos aquellos que ven las mañaneras, nadie puede negar que el nombre de Adán Augusto es el nombre que más sale de la boca de AMLO, y aunque no se quiera, muchas veces el más famoso gana, y la fama que AMLO le está regalando a Adán Augusto es invaluable. Aunque, ¿quién es exactamente Adán Augusto López? ¿Por qué se dice que es la mano derecha de López Obrador? ¿Cómo ha sido su carrera política? No te vayas a perder este video, pues aquí vamos a estar discutiendo a profundidad acerca de quién es realmente el secretario de Gobernación de México, incluyendo aspectos como el desarrollo de su carrera política, sus logros y las críticas que ha recibido. Adán Augusto López Hernández nació el 24 de septiembre de 1963 en Tabasco. Es hijo del abogado Payambé López Falconi y de la maestra Aurora Hernández Sánchez. Su hermana Rosalinda es administradora general en el sistema de administración tributaria y está casada con el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón. Otra de sus hermanas, Silvia, es esposa de Humberto Mayans Canaval, quien fue secretario de gobierno de Tabasco desde el 2007 hasta 2011. Como se puede ver, su familia ha estado bastante involucrada en la política desde hace mucho tiempo. De hecho, como pequeña curiosidad, debes saber que el padre de Augusto fue un aliado clave en los inicios de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador. Eso será algo de lo que hablaremos un poco mejor más adelante. No se sabe mucho en cuanto a su vida sentimental, ya que su esposa ha preferido mantener la discreción a diferencia de las parejas de otros políticos. Sin embargo, se sabe que Augusto López está casado con Dea Isabel Estrada Rodríguez, quien es licenciada en Administración, egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Actualmente tiene 51 años y uno de sus últimos puestos fue el de presidenta del DIF Tabasco. De este matrimonio nacerían 3 hijos varones, que son Adán Payambé, Augusto Andrés López Estrada y Adrián Jesús López Estrada. Respecto a su formación académica, posee una licenciatura en Derecho obtenida en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, donde pudo graduarse con su tesis titulada El Estado Federal Mexicano. La realización de ese trabajo fue tan buena que logró obtener mención honorífica.
Al graduarse de la licenciatura, Augusto López trabajó unos cuantos años en litigio civil, antes de viajar a Francia para continuar con sus estudios. Ahí estudiaría Derecho Comparado en París y más adelante realizaría un diplomado en Derecho Notarial en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favor? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar el canal. ¿Nos ayudas? Ahora bien, su carrera política comenzó a mediados de los años 80, acompañando a Andrés Manuel López Obrador cuando éste era dirigente estatal del PRI. Adán Augusto y Andrés Manuel se conocían de años anteriores, pues la familia de ambos mantenían amistad desde su infancia. Después de haber regresado de sus estudios en Francia, se incorporó al Frente Democrático Nacional, apoyando a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato presidencial y a López Obrador como candidato a la gobernatura de Tabasco. Para 1992, Adán Augusto comenzó a ejercer como presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Tabasco. En ese rol se encontró con un conflicto de liquidación a transportistas, el cual logró resolver en tiempo récord. Ese mismo año lo nombran subsecretario de Desarrollo Político y Protección Civil, y al año siguiente trabajó como subsecretario de Gobierno y Asuntos Jurídicos. Sin embargo, en 1994 se alejó un tiempo de la política para dedicarse al oficio que había ejercido su padre, el cual era ser notario público. Estaría a cargo de la notaría número 27 de la ciudad Villahermosa durante un largo periodo que se extendió hasta el 2018. Pero, como ya debes estar suponiendo, no abandonó la política para siempre. En el año 2000 volvería una vez más a incursionar dentro del mundo político de México. En ese entonces llegó a trabajar como coordinador de campaña de Manuel Andrade Díaz, quien ese año contendió por la gobernatura de Tabasco. Durante el año 2001 trabajó como secretario general del PRI en Tabasco, pero terminaría renunciando para luego volverse un miembro activo del Partido de la Revolución Democrática en el 2003. Durante todo ese tiempo intentó conciliar un acuerdo entre ambas fuerzas políticas luego de las tensiones ocurridas tras las elecciones del año 2000, cuando se anularon los comicios tabasqueños. Durante la época del 2003 también intentó competir por el PRD para la presidencia municipal de Villahermosa. 3 años más tarde, en el 2006, la fuerza política del PRD ganó la diputación local en la 58ª legislatura tabasqueña por el 4º distrito electoral. Durante ese mismo año, Adán Augusto pasó a ser coordinador regional de la campaña presidencial de López Obrador en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, y a partir del 2007 comenzaría a ejercer como diputado local plurinominal en el Congreso del Estado de Tabasco, cargo que ocuparía hasta el 2009. Una vez finalizado ese periodo, es llamado de nuevo por Andrés Manuel López Obrador para asumir el rol de diputado federal en su estado hasta el 2012. Durante ese tiempo también se encontró realizando otras actividades, como ser coordinador del grupo parlamentario del PRD y ser integrante de la Comisión para la Atención de los Asuntos de la Frontera del Sur. Llegado el 2012, compitió en la elección interna perredista por la candidatura a gobernador de Tabasco. No logró ganar, pero aceptó públicamente su derrota y ofreció su apoyo a la campaña, lanzándose como senador de la República de Tabasco por el PRD. No obstante, tan solo un año después pasaría a integrarse al movimiento político de López Obrador, que se convertiría más adelante en el Movimiento Regeneración Nacional, también conocido como Morena. En el 2014 anunció oficialmente que se retiraría del grupo parlamentario del PRD para sumarse a las filas del Movimiento Regeneración Nacional. Señaló que sería un legislador independiente, y una vez que Morena obtuviera el registro como partido político, buscaría convertirse en el primer senador de ese movimiento. Ya para 2016 consiguió ejercer como dirigente estatal de ese partido en el estado de Tabasco, y aunque se retiraría de dicho cargo para el año 2017, se siguió manteniendo como un fiel militante del movimiento desde ese entonces. Un año después, en el 2018, compitió en las elecciones estatales de Tabasco en la coalición de Juntos Haremos Historia, la cual estaba conformada por el Movimiento Regeneración Nacional, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social. Resultó ser el ganador, ya que su margen de votos fue bastante amplio, llegando a obtener el 61% de los votos. Rindió protesta como gobernador constitucional de Tabasco el 31 de diciembre de 2018 y entró en funciones el 1 de enero del 2019.
Durante su mandato se comenzó a construir la refinería Olmeca en el municipio de Paraíso y construyó distribuidores viales en Villahermosa. En el 2020 cerró comercios, plazas, cines, escuelas y dependencias públicas a causa de la pandemia del COVID-19. Se mantuvo realizando sus actividades de gobernanza sin ninguna otra novedad además de esa. Pero el año siguiente recibiría un llamado del presidente López Obrador para integrarse a su gabinete como secretario de Gobernación. Fue a raíz de ese llamado que el 26 de agosto del 2021 solicitó licencia para separarse del cargo, la cual fue otorgada ese mismo día. Carlos Manuel Merino Campos se volvería el responsable del gobierno del estado desde el 27 de agosto del 2021. Todo eso nos lleva al momento actual, donde aún continúa ejerciendo como secretario de la Gobernación de México. Ha brindado aportes valiosos durante la presidencia de López Obrador, lo que ha hecho que muchos le hayan considerado como la mano derecha del presidente. Y de ese mismo modo se ha logrado ganar el cariño de muchos mexicanos. De hecho, en el 2022, llegó a recibir ovaciones tras finalizar un encuentro con diputados de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista. La gente le estaba diciendo presidente luego de que él preguntase si tenía un buen secretario de gobernación. A partir de ese momento, el secretario se mantuvo muy activo en la política partidista, acudiendo a las campañas de quienes fueron aspirantes a gobernador de Morena a lo largo del 2022. Ya sería finalmente el 25 de octubre del año pasado que anunció que participaría en el proceso interno de Morena para definir el candidato presidencial del 2024. Su cercanía a López Obrador es una de las razones por las cuales un sector de la población se ha sentido encantado por este candidato. Se ha convertido en una de las opciones favoritas de muchos de los votantes, aunque tal vez lo que muchos no saben es que la amistad entre López Obrador y Adán Augusto lleva casi más de 2 décadas. ¿Recuerdas lo que mencionábamos al principio acerca del padre de Augusto? Bueno, la razón por la cual fue un aliado clave para la carrera de López Obrador es porque fue el único notario en avalar las asambleas públicas que éste solía organizar décadas atrás en Tabasco. Fue por eso que se fortaleció la relación de lealtad y mutuo aprecio que se tenían desde hacía ya mucho tiempo. La confianza que López Obrador le tenía al padre de Adán Augusto fue tan grande que, según Juan Manuel Fósil, senador del PRD, le ofreció a las hijas de Payambé entrar a la política. Así empezó la carrera de una de las hermanas del actual secretario, Rosalinda López, como diputada. Y claro, como ya sabemos, Adán Augusto también estuvo presente a lo largo del desarrollo de la carrera de López Obrador como político. La cercanía de ambas familias ha provocado que algunas personas piensen que Andrés Manuel López Obrador y Adán Augusto López son primos. Y tal creencia cobra aún más sentido cuando tenemos en cuenta que comparten un apellido. Pero la verdad es que no son familiares, aunque eso no quita el hecho de que posean una amistad en la que se han ayudado mutuamente a lo largo de más de 4 décadas. De hecho, el mismísimo presidente le ha reconocido como un paisano, amigo y compañero entrañable, cosas que son muy valoradas por él. Ahora bien, a pesar de que es un candidato muy querido por quienes lo conocen, hay personas a las que les llama la atención el hecho de que no busque tener tanta presencia en comparación a otros candidatos. Incluso ha llegado a ser apodado en algunos medios como el candidato silencioso por ese bajo perfil que mantiene. Pero no hay que dejar que eso nos engañe. Adán Augusto simplemente ha decidido que su mejor estrategia es concentrarse en hacer su trabajo. Multiplicó su actividad a mediados de septiembre del año pasado y llegó a entrar de fondo en la operación parlamentaria para brindar las tareas policiales del ejército, haciendo valer su papel de negociador discreto y de máxima confianza del presidente. También llegó a pasar en un mismo día por el Senado y el Parlamento, aparentemente para atender un asunto delicado entre los partidos. De igual forma, se reunió con Ricardo Monreal, quien es el jefe de la bancada de Morena, y anunciaron que hicieron preparaciones para destacar la previsible resistencia del grupo priista en la Cámara Alta. Monreal es otro de los militantes morenistas con mayor influencia, y fue quien logró un consenso con la oposición para el primer blindaje del ejército en 2020. Y ahora que Adán Augusto está ahí, la Secretaría de Gobernación ha recuperado el poder por completo. El mandato anterior, a cargo de Olga Sánchez Cordero, estuvo en gran parte eclipsado por el intervencionismo de otras dependencias, como la Oficina Jurídica de Presidencia, Monreal o el propio presidente. Sin embargo,
Adán Augusto ha tomado por completo las riendas de la política interior. Algunos de sus éxitos han sido mantener apretadas las filas de los gobernadores e intensificar el diálogo con la oposición, los sindicatos o el Poder Judicial. Esto es algo que se puede ver con la decisión de la Suprema Corte de aplazar una posible eliminación de la prisión preventiva. Aún así, parece querer continuar manteniéndose en un bajo perfil, aunque eso podría tener una muy buena razón. Si tomamos en cuenta el cargo en el que está actualmente, entonces tiene sentido el hecho de que quiera mantener más discreción en comparación a los otros candidatos. La naturaleza de su trabajo le exige ser el negociador del presidente. Adán Augusto es consciente de ese delicado equilibrio entre su papel como interlocutor en supuesta igualdad de condiciones y su faceta de candidato. Por ello, sabe que no debe mostrar ni favoritismos ni rivalidades y que debe mantener una actitud neutral en la mayor medida posible. Cuida tanto su imagen en este aspecto que llegó a montar una denuncia ante el organismo electoral para deslindarse de unos anuncios electorales a su favor. Pese a ello, sus críticos le acusan de usar la pasarela de su cargo para hacer campaña. También tiene críticos entre los votantes, quienes han señalado constantemente los tropiezos que ha llegado a cometer Adán Augusto en su carrera política. Por ejemplo, sus esfuerzos por presentar una cara más amable y cercana a veces no ha terminado de funcionar como él hubiese querido, tal y como ocurrió con un encuentro que tuvo con un grupo de madres y familiares de desaparecidos que protestaban en la calle. Se acercó a hablar con ellos, pero las cosas escalaron un poco y terminó respondiendo de mala manera, cosa que fue objeto de muchas críticas en su momento. También se le ha visto envuelto en otro tipo de polémicas. Por ejemplo, a finales del año pasado se le acusó de entregar la seguridad de Tabasco a presuntos líderes del cártel Jalisco Nueva Generación, cosa que fue revelada a través de lo que se conoce como los Sedena Leaks. Fueron una serie de documentos hackeados donde se revelaron una enorme multitud de cosas que aún quedan por confirmar. Igualmente ha llegado a señalar a los gobernadores de la oposición como los causantes de la inseguridad de muchos estados. Los tildó de hipócritas y egoístas, lo que ha provocado que algunos gobernantes, como Samuel García, señalen que está tratando de polarizar al país. Ante todo eso, López Obrador ha salido a mencionar que estas polémicas son cosas típicas que hay en la política. Mencionó que solo hay que evitar enojarse por ello para que no haya agresiones, y también para que haya debates con argumentos. Pero a pesar de estas situaciones tensas, no se puede negar el hecho de que Adán Augusto ha logrado aportar muchísimo al país desde el punto de vista político. Desde el inicio de su carrera ha estado apoyando muy de cerca a López Obrador y mantiene presente la búsqueda de un país mejor para todos. Gracias a eso último, ha logrado ganarse el corazón de muchos mexicanos, aunque las polémicas recientes han provocado el rechazo de muchos otros. Sus estrategias para ganar un poco más de visibilidad no parecen estar funcionando del todo, aunque aún existe un sector notable de la población que parece querer votar por él. Ahora que las elecciones están cada vez más cerca, solo nos queda esperar ver cómo terminará siendo su desempeño al final. Te felicito por llegar al final de este video. Eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo. Que no se te olvide ir a la descripción de este video, donde tenemos recursos importantísimos para que compres tu casa, repares tu crédito y elimines tu deuda hasta un 50%. Además, si quieres invertir en bienes raíces, también tenemos todos los recursos que necesitas.